compañero Hugo Blanco. Falleció el 25 de junio, justamente la semana pasada. Hugo Blanco fue un dirigente en Perú muy importante, fue un dirigente trotskista justamente que llegó a ser constituyente el año 1978, luego fue diputado y senador de Perú, ¿no? Se exilió justamente producto de las dictaduras, de los ataques que hubo igual por parte de los distintos gobiernos. Él fue parte de la reforma agraria, de la revolución agraria en Perú, y claro, fue perseguido después de esto. Incluso intentaron condenarlo a muerte, ¿no? En Perú, y fue una campaña internacional donde varias personalidades sumaron, digamos, su acción, su solidaridad para evitar esto, donde es de destacar los nombres de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, incluso el mismo Vargas Llosa, ¿no? Además de, bueno, innumerables dirigentes políticos y sindicales, ¿no? A nivel internacional. Producto de esto logró exiliarse, y justamente en su exilio, un hecho muy emblemático y por lo cual fue recordado los últimos días por los compañeros en Chile, fue que él también participó en Chile en la formación de los cordones industriales en los años 70, en el gobierno de Salvador Allende, antes del golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Ya con el golpe logró el compañero, con ayuda del embajador, exiliarse en Suecia, ¿no? Y desde entonces, bueno, fue un referente muy importante. Volviendo a Perú, justamente fue que accedió a ser diputado y senador después de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, fue un referente siempre muy importante como parte de la lucha y la defensa de las comunidades campesinas en Perú, y también de, bueno, todo lo que es el medio ambiente, justamente uno de los temas centrales bueno, de su ocupación durante los últimos años, ¿no? De su vida. También sobre esto quería comentarnos un poco más el compañero José Luis. Sí, nuevamente gracias Beto por este espacio. No, sin duda yo siento una gran admiración, yo diría devoción a la lucha del hermano, compañero, camarada Ángel Hugo Blanco Galdós. Y eso desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y lo digo desde una perspectiva, no precisamente, lo he dicho varias veces aquí, y creo que esto es un ámbito de tolerancia realmente admirable. Yo no soy marxista, ni siquiera de izquierda, tampoco de derecha. Yo soy quechua, siempre me digo así. Pero desde esta perspectiva es que yo siempre he sentido una admiración muy grande por este hermano, compañero, camarada, Hugo Blanco. Eh, a los datos que bien añadías, decías, hermano, yo quisiera añadir un par de cuestiones más. Efectivamente, él es del Cusco, en realidad es de Quillabamba, que es una comunidad de un pueblo de la departamento del Cusco, de la Convención, en realidad, que son valles y ceja de selva, en realidad, la Convención, juntamente con Lares, que es el lugar en el que a principios de los años 60 él inicia la lucha por la recuperación de las tierras que después se llamó reforma agraria. Pero la idea inicial era que los campesinos necesitaban la tierra, un proceso parecido al que hubo en Bolivia antes de la reforma agraria, que a propósito este año cumplimos 70 años de reforma agraria en Bolivia. Después hablaremos un poco para ver qué recordatorio hacemos de esta gesta, que no solo es la firma de paz extensoro, sino es precisamente la lucha de los campesinos por la recuperación de la tierra usurpada por el latifundismo. Algo parecido ocurrió con Hugo Blanco, muy rápidamente lo digo, allá en la convención, es que se inició esta lucha por la recuperación de la tierra. Es evidente que frente a este intento, lucha de los campesinos por recuperar la tierra, hubo problemas, sobre todo con los terratenientes, con los latifundistas, y cuya lucha fue asumida de manera vital, es decir, comprometiendo toda su vida por Hugo Blanco. Esto fue, reitero, a inicios de los años 60,
y él, alrededor del 62, logran recuperar la tierra, expulsar a los patrones de gran parte del Valle de la Convención y también de Lares, la provincia de Lares. Y lo interesante aquí es, y esto es algo que marca un hito, solo voy a señalar algunos hitos en la lucha no solamente de los campesinos, del liderazgo de Hugo Blanco, que si bien tiene un aspecto de una persona blanca, pero era quechua, Hugo Blanco, hablaba y escribía muy bien el quechua. Pero lo interesante es que los campesinos de la Convención y de Lares se organizan frente a la resistencia apoyada por la policía que ofrecían los terratenientes latifundistas, que el nombre propio en realidad de estos señores es gamonal. Estimo que los que nos escuchan saben lo que es un gamonal. Viene de una planta que se llama gamonito, y gamonito es una planta espúrea, diríamos, vive prendiéndose a otras plantas. Es un verdadero parásito, diríamos. Y eso es lo que eran y son los terratenientes actuales, los latifundistas y los gamonales. Viven del trabajo ajeno, eso que los aymaras dicen aras, ¿no es cierto? Los gamonales es eso precisamente, que viven del trabajo ajeno, chupan la sangre, el esfuerzo y el sudor de los trabajadores campesinos. Frente a eso es que decía, hay un hito importante, y es que asumen una acción armada los campesinos de los valles de la Convención y Lares. Esto es interesante, decía, porque en la historia del trotskismo latinoamericano la acción armada no es algo frecuente, no es algo usual. Es más bien, yo diría, una excepción histórica lo que hace Hugo Blanco desde un posicionamiento marxista y trotskista. Él asume el alzamiento armado, la lucha armada para defender y recuperar las tierras en la Convención. Frente a esto, obviamente, las autoridades de esa época lo atrapan, lo acusan de matar a 2 policías. En realidad, él asumió haber matado, pero en realidad es otro compañero el que mató. Hay varios documentales que prueban esto, que Hugo Blanco no fue el que mató, sino otro compañero. Pero obviamente un compañero humilde, que si él decía que ha matado, lo iban a fusilar. Es por eso que Hugo Blanco asume la autoría de esos asesinatos. Eso está muy bien descrito, por si acaso, para quienes nos escuchan, en una película extraordinaria de hace 2 o 3 años que se llama Hugo Blanco, Río Profundo. Es una película que lamentablemente no ha llegado a Bolivia, ojalá llegue algún momento, pero la película se llama Hugo Blanco, Río Profundo. En esta película, que es básicamente un testimonio del propio Hugo Blanco, se relatan estos hechos ocurridos hacia el año 62. Entonces, encarcelado por 8 años aproximadamente, lo decías muy bien, ha sido condenado a pena de muerte, cadena perpetua, etc. Logra estar 8 años en la cárcel. Ahí se sucede esta gran campaña internacional para salvar la vida de Hugo Blanco, y una campaña en la cual firman personalidades de carácter mundial, ciertamente, y que logra salir de la cárcel y salir, por tanto, exiliado a Suecia, que es donde va a tener su primera compañera, etc. En Suecia, que es también donde fallece, lamentablemente, ahí en Suecia. ¿Qué es lo relevante de la obra de Hugo Blanco? Lo decías un poco tú, importante reiterarlo. Uno, la lucha por la tierra, que es otro ámbito que también enriquece el marxismo y el trotskismo latinoamericano, porque no solo es la lucha por los derechos del proletariado, del trabajador, del obrero como tal, ¿no es cierto?, del asalariado, del obrero de mina o del obrero de fábrica, sino del campesino y por tanto por la tierra. Y esto está expresado en una obra maravillosa, la primera obra importante de Hugo Blanco, que se llama Tierra o Muerte. Un libro muy lindo, Tierra o Muerte, que es allá en la década del 70 se publicó este libro, y es un libro realmente extraordinario que relata la lucha de Hugo Blanco. Tierra o Muerte se llama. Entonces, esta es una segunda cuestión interesante que enriquece el trotskismo latinoamericano y mundial, diría yo, porque va a tener discusiones incluso con Ernest Mandel, etcétera, sobre la importancia de la lucha del campesinado, no solamente del obrero proletario, sino del campesino. Ahora, claro, esto tiene que ver también, no voy a ampliar, solo nombrarlo, con la lucha de Argelia, con la experiencia revolucionaria de Argelia, y también, por supuesto, con la experiencia de Vietnam,
donde es el campesinado, la fuerza motriz del proceso revolucionario, de las luchas de liberación y sobre todo de las luchas de descolonización o de las luchas anticoloniales, podríamos decir. Entonces es muy interesante ver cómo Hugo Blanco engancha con esta tendencia mundial de descentrar, digamos, el proletariado hacia una fuerza evidentemente revolucionaria como es el campesinado, lo cual, reitero, innova, renueva, enriquece el trotskismo y el marxismo, por cuanto en las versiones tradicionales del marxismo, incluido el propio Marx en el 18 Brumario, va a decir Marx que el campesinado es una especie de costal de papas, ¿no? Obviamente que la visión de Marx estaba en torno a su propio contexto material, económico, etcétera, ¿no? Hugo Blanco va a entender, así como muy bien entendieron los hermanos y compañeros de Argelia y de Vietnam y de la propia China de Mao, que el campesinado es también, bajo ciertas condiciones objetivas, una fuerza revolucionaria, no solo un pequeño propietario, etc. Y finalmente, lo decías muy bien tu hermano, es importante reiterar que Hugo Blanco va, diríamos, enriquecer estas visiones de clase que le vienen desde el trotskismo con una comprensión cada vez más global, yo diría hasta universal, de lo que él va a decir siempre. Ahora, Él decía que en los años 70 luchaba por los intereses de las clases trabajadoras. Y ahora, ¿cuál es su lucha? Le preguntaba, es la sobrevivencia de mi especie. Es decir, el entendimiento lúcido de los graves peligros que nos plantea el cambio climático, el calentamiento global, es decir, la degradación del conjunto del planeta, ya no solo de una clase, ya no solo de un pueblo, sino es toda la humanidad que ahora está en riesgo por la voracidad del capitalismo, por la depredación capitalista. Y es por eso entonces que la última etapa Hugo Blanco va a dedicar a las luchas indígenas, sobre todo a las luchas contra la minería depredadora. Hugo Blanco va a ser el gran acompañante, solidario, hermano real de una de las grandes heroínas de la defensa de la tierra, de la madre tierra en el Perú, como es Máxima Acuña, la mujer campesina quechua que defiende heroicamente una pequeña laguna de la voracidad de las grandes transnacionales mineras allá en Selendín, en Cajamarca, en el norte del Perú, frente a poderosas transnacionales como Newmont, con sede en Canadá, y que tiene su empresa hasta ahora, Yanacocha, allí en Selendín, en Cajamarca. Y Hugo Blanco va a estar presente en los actos de lucha, de resistencia de estas comunidades y de esta pequeña, gran heroína como es Máxima Acuña. Máxima Acuña es una mujer quechua, campesina, delgadita, bajita, pero extraordinariamente valiente y que hasta ahora continúa defendiendo su laguna de la voracidad capitalista, imperialista de las empresas mineras. Entonces, la última etapa es que Hugo Blanco va a terminar luchando por los intereses no solo de una clase, de un pueblo, reitero, sino del conjunto de la humanidad, de la sobrevivencia humana frente a la depredación, destrucción, ecocidio que está causando el capitalismo en sus manifestaciones más criminales, más etnocidas y genocidas, como es atentar contra la naturaleza, atentar contra la vida de la gente. Entonces, es realmente un cuadro, un ciclo, diríamos, de la vida de Hugo Blanco, que es fabuloso, maravilloso, y que creo que en Bolivia debemos conocer más todavía esta lucha porque nos enseña muchísimo. Tiene mucho que enseñarnos, quiero decir, Hugo Blanco, y bueno, honor y gloria para nuestro hermano, compañero, camarada Hugo Blanco. muy bien, muchas gracias, José Luis. Justamente el día de hoy en Perú se está realizando en estos mismos momentos un homenaje, ¿no? Por parte de los compañeros, en particular por Enrique Fernández Chacón, ¿no? Con quien, bueno, que fue uno de los compañeros con los que estuvo militando durante muchos años y que justamente, ¿no? Fue parte de todo ese proceso, ¿no? De la constituyente, de esos espacios que se llegó a tomar de diputaciones junto, bueno, desde el trotskismo, ¿no? Internacional. Y bueno, como tú decías, ¿no? José Luis, realmente es muy interesante esto porque, claro, los ataques en general, por ejemplo, acá en Bolivia, al trotskismo, por las características que tienen las principales fuerzas trotskistas de acá, es esa que se deja de lado a los campesinos, ¿no? Cuando históricamente, bueno, como se ve acá nomás, acá cerquita en Perú, más bien el trotskismo tuvo mucha presencia y fue, no es extraño, ¿no? Que un histórico dirigente campesino en Perú sea trotskista, ¿no? De línea morenista, como fue Hugo Blanco, bueno, hasta hace poco, ¿no?
Bueno, vamos a ver un pequeño video sobre Hugo Blanco para terminar esto, para recordarlo un poco. Y bueno, de esa forma, eh, bueno, simplemente señalar, ¿no? Porque con esto vamos a cerrar el programa. Y lastimosamente el compañero Eliseo no está teniendo problemas de conexión, entonces el tema de magisterio rural lo dejaremos para la siguiente semana. Simplemente señalar, ¿no? Que en este empleado departamental, los compañeros del magisterio ratificaron una serie de exigencias al gobierno, como es el tema de ascenso de categoría directo, el tema del respeto a los respectivos bonos de riesgo profesional que tienen, la exigencia de participar en la reglamentación y en la administración de la gestora pública, entre otros. Y bueno, ya estaremos hablando de eso la siguiente semana. Bien, entonces vamos con este video del compañero Hugo Blanco y de esa forma cerramos este programa. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muchas gracias, José Luis, y muy buenas noches a todos. A ti las gracias, hermano, y estamos pensando, espero comunicarte prontamente, hacer un gran evento, gran homenaje a Hugo Blanco ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en la carrera de Ciencia Política. En cuanto se defina el horario, el día, te estaré comunicando y también comunicando a nuestros oyentes. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, muy buenas noches, José Luis, muy buenas noches a todos. Ahora la lucha contra el capitalismo no es solo porque el capitalismo explota a la clase obrera y a toda la sociedad, sino porque el capitalismo ha llegado a un grado en que está liquidando a la naturaleza. Y al liquidar a la naturaleza también está llegando a liquidar a la especie humana. Un periodista se me acercó y me preguntó, oiga, ¿no le da vergüenza estar vendiendo café molido? Y eso está en la avenida Bancay donde cae el Congreso. Y mire, a 4 cuadras de acá, los otros parlamentarios están vendiendo el país. Ay, ellos no les da vergüenza vender el país, ¿sabes por qué no les da vergüenza vender café molido? ¿Por qué asaltó el puesto de Puquiura, Blanco? En el Valle de Lares, la explotación era inicua. Los trabajadores de un fundo laboraban gratis 12 horas al día, incluyendo a mujeres.